para, bueno, no cometer los mismos errores. Mucha bola no le damos a esa frase, pero es lindo ir y ver cómo era el pueblo antes, cómo eran los casamientos, cómo eran las comuniones, cómo eran los bailes de egresados, documentos de distintos negocios y comercios, recortes de diarios, cosas muy lindas que tiene el archivo. Y hablando de eso, vamos a seguir hablando de historia, pero en este caso de historia argentina. Como todos los martes tenemos al profe Beto Gaitán hablando en su micro llamado Argentinos sin domesticar. En el programa de hoy me encanta lo que preparó el otro día, me lo mandaba el domingo, me mandó el material el Beto y digo, excelente, me encantó, porque estamos en una época electoral, en una época de este año, si habremos ido a las urnas, tremendo, y ya habremos escuchado los candidatos, y si habremos hablado del balotage, y si habremos, bueno, son todas frases referidas a lo que vamos a ver ahora. El origen de las palabras claves, el origen de las palabras que se utilizan mucho en épocas de elecciones. ¿Por qué se llaman candidatos? ¿Por qué se le dice balotage? Entre tantas otras palabras que existen en épocas de elecciones, como decíamos. Así que lo vemos juntos, lo compartimos, un micro muy lindo de historia con el profe Beto Gaitán, Argentino sin Domesticar TV. Muy buenos días y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y hoy vamos a traer una temática que está muy vigente en estos tiempos, es decir, balotaje, elecciones, cuarto oscuro, voto secreto universal y obligatorio, escrutar, escrutinio. Vamos a hablar un poquito de todo esto que nos está ya un poco abrumando a los argentinos porque tenemos que tomar una decisión muy importante y crucial, pero lo vamos a abordar desde el punto de vista histórico. Primero, el origen de estas palabras. Una de las primeras es candidato. ¿De dónde proviene la palabra candidato? Bueno, la historia nos establece que en la época de la República Romana, los nobles, la clase alta, los ciudadanos de la República, eran solo los romanos, los nacidos en Roma. Ahora, ellos tenían un derecho muy importante que los diferenciaba, o un privilegio muy importante que los diferenciaba de los otros sectores sociales de la Roma de aquellos tiempos. Podían portar, es decir, eran los únicos que podían vestir con una túnica blanca casi transparente que dejaba traslucir las heridas de batalla, es decir, demostraba su compromiso con la República y luego con el Imperio. Esa toga que solo podían usar los que eran luego se postulaban para ocupar cargos importantes, como por ejemplo el cargo de cónsul, era transparente y era de color blanco, brillante. La palabra en latín es algo así como candidus. El candidus era el color de la toga que solo estos hombres podían portar. De ahí entonces la derivación, que se postulaba de esta palabra, quienes se postulaban para ser cónsules, para ser dignatarios de la República Romana, eran los que portaban la toga color candidus. De candidus luego deriva al castellanizarse, la palabra candidato. Otra de las palabras que comúnmente estamos escuchando todo este tiempo es la de escrutinio, y que siempre hay una polémica respecto al escrutinio, el escrutinio provisorio, el escrutinio final, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿de dónde proviene esa palabra? También se la debemos a los romanos, también se la debemos a su sistema y a su latín. De escrutar o escrutar era aquella acción que el cartonero, digamos, el linchera de aquellos tiempos, el mendigo, que revisaba la ropa de los cadáveres, es decir, de aquellos que los encontraban en las calles. ¿Para qué? Para revisar en sus bolsillos y podían encontrar algo que les permitiera seguir subsistiendo. Entonces, de la derivación de esa palabra ya castellanizada, escudriñar, escrutar, surge entonces aquella acción de buscar en el interior para encontrar un resultado que sea importante para esa persona. Entonces, la palabra escrutinio deriva de ese latín que significa escruta, que era aquel que metía la mano en el bolsillo del cadáver buscando algo bueno para seguir
subsistiendo. Por otro lado, también la palabra sufragar, que viene también de dos palabras latinas de sub, que es debajo, da la idea de como actualmente nosotros la utilizamos, y frangere, que significa cerámica, algo así como una pieza partida. En aquellos momentos, en aquellos tiempos, se votaba introduciendo en una vasija cada votante un pedazo de cerámica partida, quebrada, y la colocaban en ese lugar. Entonces, la palabra sufrangere deriva luego, como siempre decimos, con la castellanización, el vocablo de la palabra sufragar. Era la misma acción. Otra de las palabras que estamos usando en estos días es balotage. Los italianos votaban dentro de una vasija introduciendo dos bolillas, o una blanca o una negra, que en realidad la palabra sería bolletta, la bolilla, la bolita, blanca o negra, que luego al llegar a Francia los franceses le aportan su idioma, su forma de expresarse y la convierten en balotage. Esto que hoy nosotros denominamos, la acción que denominamos segunda vuelta o balotage, tiene su origen en aquello de la bolita de los italianos, blanca o negra, que introducían en una vasija. Estas son algunas de las palabras que son términos específicos en realidad que se refieren a nuestro sistema electoral. Ahora bien, ¿cómo nace nuestro sistema electoral? ¿Cuál es su origen? Debemos decir que ya en la incipiente Provincias Unidas, luego de la independencia en 1821, en el gobierno de Martín Rodríguez y su ministro, el inefable Bernardino Rivadavia, dicho sea de paso, quien va a promover después una ley, la ley de presidencia, y se hace nombrar presidente que es designado sin una constitución nacional, por eso se lo recuerda como el primer presidente, pero en realidad no fue un presidente constitucional. Y también se recuerda, cosa que hay que decirlo, el sillón de Rivadavia, al que aspiran justamente los candidatos que quieren convertirse con el voto de la gente en presidente de la nación. Hay que decir algo importante: el sillón de Rivadavia no es ese sillón que usan los presidentes simbólicamente. En realidad ese sillón original pertenece al presidente Derqui. Parece que en la historia de Argentina por ahí nos gusta no decir toda la verdad, y sobre todas las cosas las seguimos naturalizando, pero eso es otro tema. Vamos a decir que en la época del ministro Bernardino Rivadavia se sanciona la ley del voto universal, masculino y voluntario, y solo podían ser elegidos los ciudadanos que eran propietarios. Por lo tanto, reducía las posibilidades de los ciudadanos a ser candidatos. Solo aquellos que demostraban tener la capacidad económica de una propiedad o un recurso económico podían aspirar a ser candidatos y a ser elegidos. Esto se va a mantener sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no así en el resto de las provincias que tenían otros sistemas distinto, y aparte se inicia la época de los caudillismos unitarios y federales, etc. Y todavía la organización nacional no estaba dada. En 1853 se sanciona la Constitución, nuestra primera Constitución nacional, que se sanciona acá en la provincia de Santa Fe, pero la Constitución del 53 deja un vacío legal, un gris ahí, porque no establece el sistema electoral del nuevo Estado que está creando. Recién en 1857 se va a aprobar la ley 140, la ley número 140, que establecía el voto universal cantado, y solo universal, masculino y cantado. Es decir, ¿qué era esto? Solo votaban los hombres, todos los hombres, ya no existía aquello de ser propietario o no ser propietario, pero vos debías dirigirte a un atrio de una iglesia y a viva voz manifestarle a las autoridades, adelante de todos, por quién ibas a votar. Imagínense entonces semejante condicionamiento para los ciudadanos que no eran propietarios, o que eran empleados, o eran peones de estancias, o empleados de las fábricas o lo que sea, negocios, comercios de la élite de aquellos momentos, la famosa generación del 80 que decía: somos los únicos aptos para gobernar. El sistema era legal.
estaba sancionado por ley, pero escondía una trampilla que era justamente el hecho de cantar, de decir a viva voz por quién iba a votar. Y de hecho hay un texto famoso de Domingo Faustino Sarmiento donde se mofa, se ríe de todas las presiones que habían ejercido en una elección a la paisanada, hasta inclusive dice acuchillando a algunos si era necesario para que voten y nos den el resultado que nosotros queríamos. Ahora, ya avanzado, está finalizando el siglo XIX, en 1890, aparece un nuevo partido político, la Unión Cívica Radical, que va a luchar en las calles por un sistema electoral que realmente sea transparente. De hecho, hubo 3 azonadas cívicos militares, la más famosa de la Revolución del Parque, que se enfrentaban con la policía y el ejército luchando por un sistema, dijimos, electoral más transparente. En 1912, cuando asume el presidente Roca y Sáenz Peña, va a pactar con Hipólito Yrigoyen la sanción de una nueva ley. Hay que decir que Roca y Sáenz Peña representaba el ala más moderada del Partido Autonomista Nacional, es decir, el partido que había gobernado toda esa etapa de la Argentina, de la generación del 80, el modelo agroexportador, etc. Y van a promover la sanción y se va a promulgar la ley que que comúnmente la conocemos con el nombre de Ley Sáenz Peña, y que consagró definitivamente para Argentina el voto secreto universal y obligatorio, introduciendo la figura del cuarto oscuro, es decir, ese lugar donde los ciudadanos vamos, entramos y libremente y a conciencia elegimos sin ningún tipo de influencias nuestro candidato según nuestra conciencia y lo que nos parece lo correcto. No así como ocurría, como dijimos, con el voto cantado. Ahora, ¿cuál fue la reacción y lo voy a leer, cuál fue la reacción del ala más conservadora del partido de gobierno de Roca y Sáenz Peña? Y voy a leer un fragmento de una manifestación de uno de los hombres que era un estanciero, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, que se opuso fervientemente al voto universal secreto y obligatorio. Ese hombre fue Carlos Rodríguez Larreta, y él decía así, lo voy a leer para no equivocarme en ninguno de sus puntos, que expresa claramente la mentalidad de la época. Si mi peón hubiera tenido la misma acción que yo para resolver los problemas económicos, internacionales o políticos del país, habríamos estado viviendo bajo un régimen absurdo. No ha sido así, gracias a Dios, porque yo he dirigido a mi peón. Pero el voto secreto lo independiza, al privarlo de una influencia saludable y legítima. Y lo malo es que a menudo no tenemos un solo peón, sino varios, y hay algunos que tienen mucho más. Fíjense cuál era la mentalidad del Partido Conservador de aquella época, de una clase que pretendía seguir dominando la voluntad del pueblo. Así es como hoy explicamos un poco el origen de palabras o términos específicos que tienen que ver con elecciones y cómo fue surgiendo y cómo fue evolucionando nuestro sistema electoral, que hoy es el voto secreto, universal y obligatorio, que tiene seguramente defectos, pero que es el que rige en nuestro país. De esta manera terminamos una columna más de Argentinos sin domesticar. Nos veremos el próximo martes. Chao. Muy bien, continuamos hablando de historia. Empezamos el bloque hablando de historia brigmanense, ahora de historia nacional en cuanto a todo lo relacionado a estos tiempos de elecciones y de dónde venimos con toda esta data. Gracias, profe. Gracias, Beto Gaitán, por tu momento de historia.